Imagina despertar una mañana y descubrir que tu país controla territorios tan vastos que el sol nunca llega a ponerse sobre ellos. Ahora imagina algo aún más desconcertante, que ese imperio, construido casi a velocidad de vértigo, empezó a desmoronarse por una decisión silenciosa que pasó desapercibida para casi todos. La pregunta es irresistible: ¿cómo un reino recién unificado llegó a dominar medio planeta y por qué cayó tan pronto? Lo curioso es que el verdadero origen de esta historia no está ni en América ni en Europa, sino en un punto casi olvidado donde se cruzaron la ambición, el miedo y una oportunidad única. Quédate, porque lo realmente extraño llegará después, cuando descubramos que el mayor tesoro del imperio también fue su mayor condena. A finales del siglo XV, Europa era un tablero fracturado. Reinos compitiendo por rutas, territorios, prestigio. España acababa de nacer como entidad unificada y lo hacía en un contexto incómodo. Había logrado expulsar al último reino musulmán de la península, sí, pero estaba económicamente agotada y atrapada entre potencias más ricas y mejor posicionadas. Y sin embargo, en esa aparente desventaja se escondía la chispa que lo cambiaría todo, porque mientras Portugal monopolizaba el comercio africano y mientras Italia dominaba el Mediterráneo, Castilla buscaba desesperadamente una vía alternativa para sobrevivir. Consecuencia inmediata, cualquier idea, incluso la más improbable, se convertía en una posible salvación, y ahí aparece el océano, oscuro, misterioso, lleno de rumores y promesas. Más adelante verás que no solo era una salida, era un salto al vacío que nadie más quiso dar en ese momento. Cuando Colón propuso llegar a Asia navegando hacia el oeste, no fue el sueño romántico que solemos imaginar. Fue una apuesta casi desesperada. La monarquía hispánica quería riqueza, prestigio y una posición estratégica, pero lo que encontró fue algo completamente distinto. Un continente entero repleto de sociedades complejas, territorios inmensos y recursos que ningún europeo estaba preparado para administrar. Y aquí viene el primer dato sorprendente. España comenzó a construir su imperio antes de entender la magnitud del mundo en el que acababa de entrar. Mientras las primeras expediciones costeaban islas y costas desconocidas, las autoridades en Castilla ya discutían cómo organizar aquello que todavía no sabían ni dónde terminaba. ¿Y sabes qué es lo más extraño? Aquella improvisación, aquel caos inicial, terminaría convirtiéndose en una estructura global tan eficiente que permitió dominar territorios gigantescos durante siglos. Pero no nos adelantemos, porque si España estaba a punto de expandirse hacia lo desconocido, también estaba a punto de enfrentarse al conflicto central de esta historia. Quería riquezas, rutas y poder, pero lo que encontró fue resistencia, geografía implacable y enemigos crecientes. En otras palabras, un imperio en expansión, perseguido por su propio éxito. Las conquistas en América avanzaron con una mezcla de alianzas indígenas, estrategias militares inesperadas y la fractura interna de muchas sociedades locales. No fue una historia simple, ni uniforme, ni lineal. Cada región tenía sus propias dinámicas y cada avance español generaba a su vez nuevas tensiones. La monarquía obtenía enormes territorios, sí, pero también adquiría compromisos infinitos, poblaciones diversas y desafíos políticos que se acumulaban como capas de un edificio demasiado alto. Y justo cuando parecía que el imperio alcanzaba su punto de equilibrio, llegó un giro que lo cambió todo. La plata. Enormes cantidades de plata provenientes de América comenzaron a cruzar el Atlántico y más tarde también el Pacífico hacia Asia. La riqueza parecía inagotable. Ciudades enteras florecieron. Rutas marítimas se convirtieron en autopistas globales. España no solo controlaba territorios, controlaba el flujo de metales preciosos que movían la economía mundial. Pero aquí viene uno de los picos narrativos más importantes. Esa misma plata, la que dio poder al imperio, empezó a destruirlo lentamente. ¿Por qué?
porque la abundancia generó inflación, dependencia económica y una falsa sensación de invulnerabilidad. La economía interna dejó de producir lo suficiente, los enemigos crecieron y las deudas se multiplicaron. En otras palabras, el tesoro se convirtió en trampa. Mientras tanto, en el otro lado del mundo, en Filipinas, se producía un intercambio silencioso que cambió la historia global. El galeón de Manila conectaba América con Asia, transportando plata hacia China y traía seda, porcelana y productos que Europa nunca había visto. Era la primera globalización y España estaba en su centro, pero nadie esperaba lo que ocurriría después. Otras potencias, especialmente Inglaterra, Francia y los Países Bajos, entendieron que quien controlara ese comercio controlaría el futuro, y comenzaron a atacar el imperio desde todos los flancos. El conflicto se intensificó hasta alcanzar un punto de tensión insoportable. España debía defender territorios inmensos en Europa, América, África y Asia. Ningún reino de la época tenía recursos suficientes para sostener semejante red. Y llegó el momento que muchos consideran el símbolo del declive. La derrota de la Armada Invencible. No fue el fin del imperio, ni siquiera su mayor golpe militar, pero sí la señal de que el poder español ya no era absoluto. Era el aviso de que otros jugadores estaban listos para dominar la partida. Lo emocional aquí es evidente. Un imperio que había nacido con una ambición casi infinita empezaba a mostrar signos de agotamiento. Los frentes eran demasiados, los enemigos crecían, los recursos disminuían. Y sin embargo, lo más fascinante es que la caída no fue inmediata, ni espectacular ni dramática. Fue lenta, casi imperceptible, como una enorme estructura que se desmorona desde dentro sin hacer ruido. Tras siglos de guerras europeas y sobreextensión, llegó la necesidad de reformar el sistema. Los Borbones, ya en el siglo XVIII, intentaron modernizar el imperio, reorganizar territorios, impulsar el comercio, centralizar el control. A corto plazo funcionó, pero a largo plazo despertó tensiones que cambiarían el continente americano para siempre. Las independencias estaban a punto de empezar. Y aquí aparece otro dato inesperado. Muchas de estas nuevas naciones no se levantaron contra España por odio, sino porque la propia transformación del mundo hacía imposible mantener el modelo imperial. Los territorios querían autonomía económica, política y comercial. Las viejas estructuras simplemente ya no servían. España, desgastada y con menos recursos que nunca, no pudo sostenerlo. En pocas décadas, la mayor parte de América se independizó. Más tarde, en 1898, llegarían las últimas pérdidas importantes: Cuba, Puerto Rico y Filipinas. No era solo el final de un imperio, era el final de una era en la historia mundial. El mapa se había transformado, las rutas comerciales habían cambiado, y Europa entraba en un nuevo siglo sin uno de sus gigantes. Pero aquí viene algo esencial. Aunque el imperio desapareció, su huella no. Lenguas, culturas, sistemas jurídicos, gastronomías, ciudades, hasta rutas marítimas actuales están profundamente marcadas por ese pasado. Lo que comenzó como una apuesta desesperada terminó moldeando continentes enteros. Y esto lleva a una reflexión inevitable. ¿Fue su caída algo inevitable? ¿O pudo haberse evitado? Muchos historiadores creen que ningún imperio puede sostenerse indefinidamente sin adaptarse, sin cambiar sus estructuras, sin aceptar que el poder que un día parece infinito puede convertirse en un peso insoportable. Otros opinan que el error clave estuvo en depender demasiado de un recurso tan volátil como la plata, y algunos, los más críticos, sostienen que su debilidad fue su propia magnitud. Pero sea cual sea la interpretación, hay algo innegable. El Imperio Español no solo cambió la historia, sino que también nos cambió a nosotros. Creó conexiones donde antes no existían, mezcló pueblos, lenguas y tradiciones, y dio forma a un mundo que todavía estamos intentando comprender. Lo más impactante es que, aunque el imperio territorial ya no existe,
Su legado sigue vivo en la vida cotidiana de más de 500 millones de personas. Ese es quizá su imperio más duradero, uno cultural, invisible, pero profundamente arraigado. Y si quieres entender cómo se construyó una de las piezas clave de ese legado, te recomiendo ver el siguiente video donde exploramos la conquista de México y la verdadera historia detrás del encuentro que cambió para siempre el destino de dos mundos. Aquí empieza otro capítulo que no te querrás perder.